¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Muchísimas gracias por su asistencia. Estoy muy agradecido por darnos a ustedes esta oportunidad de entrar a sus empresas con las soluciones de Compact y los servicios proporcionados por Compuventas. Agradezco también a Francisco Mendívil. Estamos estrenando, ¿verdad?, este lugar, ¿verdad? Muchas gracias, Francisco. Y también, claro que sí, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con el contador Mario, ¿sí?, con el contador Francisco, que nos está acompañando en esta plática. Esta es la segunda parte, es la que nos va a hacer el favor, ¿verdad?, de darnos esta plática el señor Francisco Luján, el contador. Va a ver toda la parte de un panorama fiscal 2018. ¿Por qué? Porque no se puede ver en tan poco tiempo tanta información, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver lo más importante, lo más relevante, ¿verdad? En mi caso, pues, yo soy el licenciado Gabriel Moreno Ávila, ¿sí?, compañero de Francisco Mendívil, de Compuventas, y vengo a darles la plática con relación a los comprobantes fiscales digitales y una parte también importante sobre el anexo 20 y los nuevos cambios que acontecen actualmente, ¿verdad?, que empezaron este año. Vamos a entrar directamente en materia. Vamos a empezar con esta versión anticipada. Hasta ayer era versión anticipada, no sé si ya la publicarían, ¿verdad?, el día de hoy, ¿no? Esta versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal es la primera resolución miscelánea fiscal para 2018 y sus anexos 1A. Ok, este se publicó el 16 de febrero. ¿Qué es lo más relevante de esta para mí, ¿no?, para resumiendo, ¿verdad? Hay otras cosas que también son importantes que lo leamos, pero en el tema de los comprobantes fiscales, lo más relevante es el artículo 3, donde se nos dice que se reforme el artículo 7 transitorio. Ahorita vamos a ver cuál es el 7 transitorio de la resolución miscelánea fiscal para 2018, que se publicó precisamente el 22 de diciembre, ¿verdad? Que fue viernes, ¿se acuerdan? Que hace andábamos apurados por los regalos, ¿verdad? Sábado 23, ¿se acuerdan? Y nos agarró pues ahí con esta resolución miscelánea. Y lo más importante pues es el séptimo, ¿no?, la parte séptima, donde habla que para los efectos de la 27135, que ahorita vamos a ver el detalle que es la 27135, esa regla, dice que todos nosotros los contribuyentes podremos optar por expedir CFDI usando la versión 3.3 del anexo 20 sin incorporar, no quiere decir que nos van a quitar la factura, ¿verdad?, sin incorporar el complemento para la realización de pagos hasta el 31 de agosto de 2018. Pues una buena noticia para muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, la autoridad prácticamente aquí nos da a entender que no está preparada, ¿verdad? Su plataforma no está preparada. A la autoridad le urge y le superurge, ¿verdad?, el complemento para la reducción de pagos, pero la autoridad todavía no está preparada. ¿Por qué? Porque a través de este complemento de reducción de pagos se va a definir lo que es el flujo para efectos del IVA, y en este caso pues no va a tener toda la información del año. Prácticamente, si nos vamos hasta agosto, ¿verdad?, hasta agosto, día último, se termina la prórroga y empezamos ya el 1 de septiembre, pues tendría, si es que entra, ¿verdad?, si no nos da otra prórroga, ¿verdad?, la autoridad, ¿verdad?, pues nos iríamos hasta el siguiente año o a finales de este año, y prácticamente para efectos de cruces, de auditoría electrónica, pues la autoridad pues no va a estar todavía, no va a tener toda la información relevante para efectos de trazabilidad, o sea, de cruce de información. Bien por todos nosotros, ¿verdad? Es año electoral, por otro lado, pues se pueden pensar varias cosas, ¿verdad? Pero pues ahí lo vamos a dejar a quién sabe quién, ¿verdad? Ok, entonces ya entramos viendo a la parte de la resolución miscelánea que se publicó el viernes 22 de diciembre. Ya hay varios transitorios. El primero, pues regularmente habla, pues que esta resolución miscelánea entra en vigor a partir del 1 de enero
y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Con respecto al transitorio tercero, nos dice que se prorrogan los anexos, todos los anexos se heredan de los anteriores que no se hayan publicado, hasta tanto no se hayan publicado los correspondientes a esta resolución. O sea, nos traemos los anexos del año pasado o del antepasado, ¿verdad? Nos traemos todos los últimos anexos hasta este año 2018. Y para mí, pues los anexos importantes son, con respecto a los comprobantes fiscales, es el anexo 20. Este anexo, precisamente los comprobantes fiscales digitales, su versión 3.3, que se publicó el último el 7 de septiembre. ¿Sí? Este anexo sería para 2018. El anexo 21, que habla de los documentos digitales, ¿se acuerdan de la famosa DP-IVA que viene a sustituir la DIOT? Sí, ahí está, viene documentado y definido en el anexo 21, y esa DP-IVA se manda a través de un PCRDD, es un proveedor de certificación y recepción de documentos digitales. En el caso de Compac, es un PCRDD, ¿no? Aparte de que timbra, está autorizado para enviar documentos digitales. Y este anexo lo traemos desde el noviembre de 2015. Lo traemos desde entonces, ese anexo. Se está cocinando nuevas informativas, declaraciones que hay que enviar a través del PCRDD, el proveedor de certificación y recepción de documentos digitales, pero la realidad es que también la autoridad no ha estado preparada al 100%. De hecho, hay algunas informativas de DP-IVA presentadas precisamente de octubre para acá, donde se han rechazado, no están documentadas dentro de los registros del SAT, que se entregaron esas declaraciones. En algunos casos, Compac, en el caso de Compac, al mes recibe alrededor de 25,000 informativas mensuales, y nada más tenemos menos de 50 casos que no están registrados en los portales del SAT, ¿verdad? Esas informativas. Claro, se mete una aclaración y ya se hacen los ajustes correspondientes en lo que son los registros del SAT, ¿verdad? Así es que no hay problema, pero pues hay que meter una aclaración directamente en la página, ¿no? Traemos el anexo 24, que habla de la totalidad de medios electrónicos. Pues eso lo traemos ya desde 2017, por allá el último anexo publicado, y este habla de la famosa contabilidad electrónica, donde tenemos que enviar los 5 archivos. De hecho, cada mes enviamos 2, ¿verdad? De manera obligada, lo que son los catálogos y los saldos, y las pólizas y los auxiliares hasta que nos lo requieran, en caso de que nos lo requieran, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese anexo también, que son los que nos heredamos, ¿verdad? El transitorio sexto habla que para efecto de la 27124, ¿sí? Los contribuyentes que tributen en el RIF podrán emitir señalando el atributo de descripción el periodo que corresponde a las operaciones realizadas con el público en general. Este es un transitorio pues muy importante para los RIF, ¿verdad? Yo creo que ahí los RIF se están beneficiando ampliamente en lo que es las ventas al público en general, porque la 224 habla de la expedición de los comprobantes con operaciones con público en general, donde los contribuyentes que tributen el RIF podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral a través de mis cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del bimestre y el periodo que corresponde de esas ventas a público general. Pues el caso contrario de todos los contribuyentes cuando somos RIF, o sea, somos otro tipo, somos, yo creo, contribuyentes distintos, ¿verdad?, para la autoridad, ¿no? Entonces le está dando al RIF una facilidad y a nosotros nos está exigiendo de otra manera. A nosotros nos exige, ya sabemos, que elaborar un CFI diario, semanal, mensual, donde tenemos que poner los importes de cada una de las operaciones con el público en general, y en su caso tenemos que poner el folio de cada ticket en cada comprobante. Si hacemos 100 tickets en el día, hacemos una factura al público general y tenemos que relacionar los 100 tickets, 100 folios fiscales. Entonces, yo creo que ahí hay la parte fiscal, que son los que determinan por qué hay tanta diferencia entre un RIF y un otro tipo de contribuyente, ¿no? Muy bien, en el caso del transitorio séptimo, que habla de la regla 27135,
dice que los contribuyentes podrán optar, dice optar, por el pedir el CFDI usando la versión 3.3 sin incorporar el complemento de aprobación de pagos hasta el 31 de marzo. Ahorita vimos lo que es la resolución que acabamos de ver al principio. Yo les había dicho que este séptimo transitorio es el que se va hasta el 31 de agosto, ¿verdad? Sí, entonces ya a través de ese cambio, esa que todavía está publicado en el oficial, pero que ya está publicado en la página del SAT, ¿no? Y la 27135 precisamente habla de eso, de la expedición de los CFDI por pagos realizados. Dice que cuando las contraprestaciones no se pagan en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento que esta se realice, o sea, la factura por el total de la operación, y posteriormente pues se expedirá un CFDI de pagos por cada uno de los pagos que se reciban, ¿no? Entonces esta regla se va, ¿verdad?, hasta el 1 de septiembre. ¿Sí? Muy bien. El transitorio octavo dice que habla que para los efectos de los artículos tales, las reglas 27138 y 27139 serán aplicadas hasta el 1 de julio. O sea, nos vamos hasta el 1 de julio con estas dos reglas. ¿Y de qué se tratan estas reglas? Bueno, pues aquí están detalladas. La 27138 habla de la aceptación del receptor para la cancelación de los CFDI, y la 27139 habla de la cancelación del CFDI sin la aceptación del receptor. Cada una de estas dos reglas, que se van hasta el 1 de julio, pues tienen sus incisos y sus detalles, ¿no? Por ejemplo, en la 27138, sí, que habla de la aceptación del receptor, dice que en el inciso A hay que enviar al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través del buzón tributario, o en su caso el inciso B habla de solicitar la cancelación directamente a través del portal del SAT. Si bien pues estas reglas se van hasta el 1 de julio, y quién sabe después si no van a dar una prórroga, porque aquí está otra vez el detalle de que la plataforma del SAT no está preparada, ¿no? Si no, ¿desde cuándo le hubieran ya dado efectos estas reglas, ¿no? Entonces se está prorrogando precisamente por ese detalle. Y la cancelación, sin la afectación del receptor, pues se hará en varios supuestos, ¿verdad? Son como 22 supuestos, aquí son los más relevantes, ¿verdad? Que los que amparen ingreso por un monto hasta 5,000 pesos, es lo que se maneja hasta ahorita en esta regla. 5,000 pesos para abajo se va a poder cancelar sin pedir aceptación del receptor, y cuando la cancelación se realice dentro de los 3 días siguientes a la expedición, sin importar el importe. O sea, son reglas, son como 22 incisos, son de manera general lo más importante, ¿no? Entonces, nos vamos al 1 de julio. ¿Qué evento importante es el 1 de julio? ¿Qué vamos a tener el 1 de julio? Hay que votar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay que votar? Pues ya sabes quién, ¿no? Bueno, pues ya sabes quién, ¿verdad? Entonces, nos vamos, pero también parece ser que va a jugar también la selección mexicana, ¿verdad? Ese día del partido de fútbol. ¿Sí? Ya ven cómo es nuestro gobierno. Parece que ese día va a jugar nuestra gloriosa selección nacional para mantenernos ocupados. Hay que nos quede dar así, ¿verdad? Yo creo por ahí el gobierno, ¿no? Sí. Ok, tenemos otro transitorio, es el noveno, ¿sí? que habla de la regla 27141. 27141. Dice, en relación a las formas de pago, que será aplicable una vez que se publique en el catálogo de formas de pagos señalado en el anexo 20 la clave intermediario de pagos, una nueva forma de pago se le agregó a ese catálogo, famoso catálogo de forma de pago. ¿Y qué dice la 27141? La regla dice, se habla de la forma de pago usando gestores, aquellos empresas de cobranza. Dice que para efectos de los impuestos en artículos tales, en aquellos casos en los cuales los contribuyentes
realicen el pago de las contraprestaciones utilizando para ello los servicios de terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de dichos pagos, o sea cobradores, vaya, casas de cobranza, y estos no le informen al emisor del CFDI la forma en que recibió el pago. Este podrá señalar en los mismos como forma de pago intermediario pagos, conforme el catálogo de formas de pago señalado en el anexo B. ¿Sí? Adicionalmente, los CFDI donde se señale como forma de pago intermediario de pago se consideran como, para efectos de los artículos de la ley del ICR, ¿verdad? La ley del ICR, como pagados en efectivo, por lo tanto también para el IVA, ¿verdad? Como pagados en efectivo. Y los terceros que fungan como intermediarios recolectores o gestores también deberán tener un CFDI correspondiente por el costo de cargo o comisión que cubren por sus propios servicios de reducción de pago. Entonces, en los dos casos, ¿verdad? Hay que hacer el CFDI, tanto el que cobra como el que presta los servicios, ¿verdad? El intermediario y el recolector. Y pues aquí está, quise publicarles el catálogo de la forma de pago. El catálogo de la forma de pago. Aquí está. Donde tenemos ahí ya, por ahí no se alcanza a ver de lo último, pero abajo está el número 31 que se llama intermediario de pagos. Intermediario de pagos. Muy bien, en el transitorio décimo dice que para los efectos de los artículos tales, cuando los contribuyentes registren en el CFDI una clave de unidad de medida o una clave de producto o un servicio que no corresponda con los productos o servicios o con la unidad de medida facturados hasta el 30 de junio de 2018, si tal situación no se considera infracción a las disposiciones fiscales. Eso está interesante e importante para nosotros que vamos iniciando con la nueva facturación 3.3, porque nos permite de alguna manera equivocarnos con los famosos catálogos, sobre todo con el catálogo de unidades de medida y con el catálogo de productos y servicios, que es un catálogo enorme, ¿verdad? Entonces, andar buscando las claves, ¿verdad? Y pues en algunos casos, en algunos contribuyentes, pues se dificultó, ¿verdad? Entonces, o se dificulta todavía. Entonces, hasta el 30 de junio de 2018, un día antes de la fecha fatal, ¿verdad? Hasta el 30 de junio, tal situación se considera infracción. O sea, aquí quiere decir que sí nos van a infraccionar en un futuro, ¿verdad? Parece ser aquí. Por lo pronto, hasta el 30 de junio no hay infracción, pero siempre que se describa de manera correcta el citado producto o servicio o la unidad de medida en los campos de descripción, cantidad de unidad del CFDI. O sea, nosotros tenemos nuestros propios campos, tenemos nuestra propia unidad de medida, aparte del catálogo de la clave unidad de medida, tenemos nuestra propia medida, tenemos nuestra propia descripción, aparte de la clave del producto o servicio, viene el catálogo. Entonces, con que nosotros tengamos de manera correcta nuestra propia descripción, que sea descriptiva, que sea enriquecida, la cantidad y la unidad propia interna, ¿verdad? Eso va a ser suficiente para cumplir tal situación. Gabriel. Mande. El otro día me toca un cliente de una refaccionaria que me dice, el proveedor, yo esperé que los proveedores me mandaran el catálogo. Y un proveedor me manda un catálogo. Y otro que también tiene los mismos productos me manda otro catálogo. Y nadie lo quiere cambiar. No sé si te ha tocado la situación. Sí, bastantes veces. Entonces digo, ¿manejas por proveedor o manejas? ¿Cómo lo haces? Es el mismo catálogo, nada más que aquí cada uno de ellos toma las claves del producto o servicio según sus criterios. Entonces, precisamente por eso nos está dando la autoridad una etapa de transición para nosotros ajustarnos, ¿verdad? El comprador, tanto el comprador tanto el vendedor, el emisor como el receptor, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros vamos a jugar ese papel importante. El día de mañana que nosotros vamos recibiendo nuestras facturas, pues tenemos la necesidad o la obligación para cumplir en un futuro con esta obligación, pues
de verificar el código del producto que estamos recibiendo. Y en esa medida, pues, decirle al proveedor, ¿verdad? Decirle, oye, ajustamelo porque no estoy de acuerdo, o ¿qué te parece esta clave de medida que se ajusta más al producto o servicio que yo te estoy requiriendo? Sí, el problema es que no me pongan de acuerdo y va a haber una bronca. Exactamente, eso ya lo vamos a ver ya después del 30 de junio, donde ya se empiezan a ver la parte de las infracciones, donde tengamos que ya pues hacerlo a fuerza, como se dice, ¿verdad? Si nosotros vemos las claves de unidad, de claves de producto y servicio, por ejemplo, de Walmart, todas las unidades, todos los productos tienen 01010101. Todos los productos de Walmart. Si agarras un ticket de Walmart, todos dicen 010101. O sea, a Walmart no le preocupó mucho. Él le puso la clave, ¿verdad? Que no se encuentra en el catálogo, y dije, después averiguo, ¿no? O quién sabe cómo se manejará en este caso, ¿verdad? Sí. Gabriel, en el caso musical, yo tengo también el mismo caso de una refaccionaria, ¿no? Por ejemplo, una rótula específica para un vehículo me la sueltan dos proveedores, cada quien trae una clave diferente. Ahí yo como refaccionaria puedo armar una clave nueva que no tenga que ver con ninguna de las dos. Sí, claro, yo creo que sí, la que más se ajuste según el criterio, ¿verdad? Según el criterio. Hay que hacer la que más se ajuste, y creo, y por ahí también hay como una pregunta frecuente donde nos dice el SAT, oye, si tu clave se asemeja, ¿verdad?, a tu descripción de tu producto, no se te va a tomar como incorrecta, ¿verdad? Entonces tienes que, acuérdense que debemos de poner una clave que cuando menos se asemeje, ¿verdad? Es lo más importante. No podemos, poníamos un ejemplo, ¿verdad? Si yo doy servicios de enfermería y le tengo que doy servicios de otro tipo de servicios que no es enfermería, contrario, ¿verdad? Pues, o sea, si es mucha la diferencia, ahí se va a ver discrepancia y ahí sí puede haber una infracción, ¿verdad? Pero mientras se asemeje la unidad. Ahora, acuérdense también, bueno, mientras se asemeje, pues no va a haber problema. Acuérdense también que tenemos a nivel de clase, ¿sí? Nosotros si encontramos una unidad una clave de producto que más o menos se asemeje a nivel de talle, ¿verdad? Nos podemos ir todavía un nivel hacia arriba, que se llama clase. Y a nivel clase, pues nos generaliza y está contemplado dentro de las propias reglas también, ¿no? Entonces, por ahí también podemos empezar si tenemos algunas dudas. Muy bien. La parte de la discrepancia entre las unidades de medida y las claves de producto con respecto a los solicitudes de evoluciones, tampoco debe haber ningún problema, porque las señaladas como descripciones propias y unidades propias son las que van a prevalecer. Sí, eso dice la autoridad, ¿no? Hay que ver a la hora de la evolución a ver si es cierto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. De manera generalizada, lo que es la parte de los transitorios de la resolución miscelánea para 2018, la parte resumida, la parte de los comprobantes fiscales digitales, los medios electrónicos, es lo que traigo en este caso. Y ahorita vamos viendo también ya la parte del anexo que si entramos a la página del SAT nos presenta la pantalla donde nos dice la propia autoridad que el 1 de julio entró en vigor la versión 3 de la factura, y no obstante por eso seguir emitiéndolas hasta aquí está mal, no está actualizada, ¿verdad? Bueno, sí, hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? A partir del 1 de enero del 2018 la única versión será la 3.3. Esta sí es la que está actualizada. Y el 7 de septiembre se publicó la actualización del anexo 20 de la llenado, que ahorita la vimos, ¿verdad? Entonces, estamos correctos en esta parte. Ya empezamos con lo que es la factura válida, que es la versión 3.3, y dejamos por allá el 31 de diciembre la versión 3.2. ¿Sí? Y aquí tenemos la guía, se actualizó el 7 de septiembre la última. El que sí se actualizó, ¿verdad? Son alguna parte de los catálogos, se actualizó el 22 de enero de 2018. Y ese sí es el catálogo que tenemos actualizado. La clave de productos y servicios son los mismos. Son 52.508 todavía, no ha habido un cambio, ¿verdad? Sí, y las unidades de medida pues son 1.400, todavía no ha habido cambios en ese aspecto, ¿verdad? Pero sí se ha actualizado la forma de pago, como vemos ahorita, ¿verdad? Por medio de la intermediación de pagos, ¿no? Muy bien, y estos son los 17 catálogos que tenemos.
ahí son los mismos, ¿verdad? Se han estado actualizando y esa fecha que les platiqué es la última. La parte de la recepción de pagos, sí, esta lámina sí entró el 1 de julio de manera opcional y esta se nos va hasta el 1 de septiembre, ¿verdad? Se va a registrar esa emisión. Entonces, lo que es el complemento de recepción de pagos se nos va hasta 1 de septiembre, ¿verdad? Entonces, sí, y con respecto a la guía, la traemos la guía publicada, la última fecha de publicación el 7 de septiembre, y el catálogo, fíjense desde cuándo lo traemos el catálogo, desde el 5 de diciembre de 2016. O sea, no ha habido cambio en los catálogos de lo que son el complemento de recepción de pago. ¿Sí? Y estos son los 5 catálogos, seis catálogos que tenemos de la recepción de pagos que se nos va hasta septiembre. Lo más relevante que tenemos también, que entró el 1 de enero, es el complemento de comercio exterior, que para muchos de nosotros fue un dolor de cabeza, ¿verdad? Empezar con este nuevo complemento, ¿sí? Sin haber hecho ninguna pruebas por allá en diciembre, ¿verdad? Entonces el despacho de mercancía entró en vigor a partir del 1 de enero del 2018 y eso es para el despacho de mercancía que sean objeto de enajenación en exportaciones definitivas. Sí, únicamente en ese. Y sería el caso de operaciones por exportación definitiva de mercancías de tipo A1 y de manera opcional en el caso de que sea título gratuito, es decir, sin recibir el pago a cambio, sin ser una venta. Entonces, de manera opcional, nos vamos si es a título gratuito y de manera obligatoria si es una enajenación de productos, ¿verdad? Sí, nos vamos a partir del 1 de enero, empezó la factura de comercio exterior obligatoria, y aquí tenemos también la guía llenado del comercio exterior, que esta la tenemos de fecha última publicación el 7 de agosto de 2017, esta guía para la versión 3.3 del complemento del comercio exterior. ¿Sí? El que sí se actualizó fueron los catálogos del comercio exterior. Ese se actualizó, fíjense, el 9 de enero. Y entrando el 1 de enero de obligación, empezamos a facturar, no podíamos. Y luego dijo el SAT, ¿por qué no pueden? Es que me faltó algo, dijo el SAT, ¿no? Sí, me faltó la parte de las fracciones arancelarias, porque no estaban completas. Pues el mismo 9 de enero sacó las fracciones arancelarias que hacían falta. Y ahora sí, todos los PAC a cambiarlos, porque si no, para que puedan timbrar, ¿no? Y esa primera quincena 20 días, fue realmente, ¿verdad? Fue muy difícil, ¿verdad? Para todos nosotros. Muchos teníamos ahí la mercancía parada en la frontera, esperando para hacer toda la parte de la factura del comercio exterior, ¿verdad? Entonces son todos los catálogos que tenemos para el comercio exterior, todos los catálogos que hay que utilizar para la versión 1.1, ¿verdad? Otro tema importante, ¿verdad? Importante que hay que verlo y contemplarlo es lo que es la parte de las nóminas. Las nóminas, si bien sabemos, el complemento de nóminas, pues esta se entró en vigor a partir del 1 de abril de 2017, ya hace rato el complemento, prácticamente no hubo cambios relevantes a partir del 1 de este año con respecto a la factura 3.3, solamente nada más era cuestión de cambiar bajar un switch, ¿verdad? 3.2 a 3.3, prácticamente, porque todos los catálogos ya estaban acoplados, ¿sí? Ya estaban acoplados, y entonces, pero sí lo más importante que hubo fue que el 10 de noviembre del año pasado, fue publicada la actualización de la guía llenado del recibo de pago de nómina y su complemento versión 3.3. ¿Y en qué consistió? Que se adicionó un campo para el tipo de deducción para el uso de la clave 101, es una deducción 101 que habla del ISR retenido de ejercicio anterior. ¿Sí? ISR de ejercicio anterior para utilizarse para rendiciones a cargo de derivado del ajuste anual. Entonces, ¿el ajuste anual tiene que hacerse? Sí, tiene que hacerse el ajuste anual. ¿Sí? Por eso en la parte del SAT le faltaban estas claves y las está agregando. También se adicionó el campo tipo otros pagos, o sea, ni es percepción ni es deducciones. Permítame, sí, en el ajuste anual que tú te refieres es al de febrero, en la declaración. Es el cálculo.
Por eso, el cálculo de febrero, la declaración anual. No, yo me refiero a que la informativa de sueldo y salario no se presenta, por un lado, ¿verdad? No, no se presenta. Pero sí tiene que hacer el cálculo para ver si el empleado tiene saldo a favor para devolvérselo o hay que retenerle. En base a ese se le llama el cálculo anual. El cálculo anual sí estamos obligados. Y había que pagar la diferencia en Así febrero. es. Porque si no en tu declaración anual no le va a checar. No necesariamente tiene que ser febrero. De hecho, puedes hacerlo, lo podrías haber hecho el cálculo del año pasado, como estamos acostumbrados, o podemos hacerlo todavía este año y irles reteniendo, pero creo que lo que es hasta la regla de que hasta marzo, ¿verdad? Se cortaba lo que le entregabas, ¿verdad? No lo que le retenías, ¿verdad? Se cambió. Creo que sigue para adelante, más tengo entendido eso, usted es el experto, y ahorita no sé cómo lo ve ahí, ¿no? Pero sí está la obligación de hacer el cálculo anual. Cálculo. No entrega de informativa, ¿verdad? De No, pero sí salario. hay que hacer. El cálculo sí, para saber si el empleado, el SAT quiere saber si el empleado me debe. Si el empleado me debe, retene, ¿verdad? Y entrega. Eso sí quiere. Sí, porque por ejemplo va a existir un problema en la nómina. La última semana, digamos, de diciembre la pagas en enero. Va a entrar en el cálculo anual. Y luego, ese pago, desde el punto de vista fiscal, dice la ley, si no es pagado dentro del ejercicio no es deducible. Así es. Pero es dentro del cálculo anual, debería de ser. Bueno, era anteriormente. Así es, sí. Sí, son puntos interesantes que hay que pulir esos puntos. Sí, porque si no, al trabajador no le va a coincidir con su declaración y no le van a dar las devoluciones por sí. No se devuelve nada. O es una bronca devolverle, pues así va a ser mal. En la constancia se le tiene que poner el cálculo anual. O sea, cuando le entregue la constancia ya tiene que ir ahí el ajuste que le hayas hecho al trabajador. De hecho, no hay constancia ya, ¿eh? No. Tampoco. Ya no estamos obligados a dar constancia porque, pues precisamente como el CFDI del complemento de nómina lleva toda la información, estamos ya no es necesario, de hecho viene lo que es la persona anticipada, ¿no? Que no es necesario ni obligado de entregar constancias ni hacer la informativa de subsidio de los negocios, ¿verdad? Ya no necesito, porque ya tiene toda la información del CFDI de nómina y con eso ya sabe si es a favor o en contra, tiene toda la información. Muy bien, también se adicionó el campo tipo otros pagos para el reintegro de ICR retenido en exceso. Fíjense bien, aquí también hay un dato importante: reintegro de ICR retenido en exceso de ejercicio anterior, siempre que no haya sido enterado al SAT. Sí, ahí viene un punto relevante. Asimismo, la referencia retenido, hay una referencia dentro, aquí estamos hablando de datos dentro del complemento de nómina, todos esos datos. ¿Sí? Asimismo, la referencia retenido en el inicio de dicho campo y una nota al pie para indicar cuando asume el gasto no deducible el patrón, o sea, la tarjeta corporativa. Y una precisión de redacción en el campo saldo a favor, para aclarar que hace referencia al ejercicio inmediato anterior. Asimismo, se adiciona la nota al pie para indicar su entrada en vigor. Información en el campo año, para indicar qué valor de este campo debe ser igual al año inmediato anterior o igual al año en curso. O sea, te está contemplando, ¿verdad? Información del año anterior o del año en curso según cuándo o cómo hagas tu cálculo, ¿verdad? Ahora, lo que me preocupa es eso, que siempre que no haya sido enterado al SAT, por lo regular uno entera mensualmente lo que le retuviste, esté mal o esté bien. Así es. El anual apenas en el cálculo anual vas a determinar un ISR a cargo a favor, pero tú ya estuviste enterándole al SAT todos esos meses. Entonces eso es lo que me preocupa, ¿no? Que, pues por lo regular tú ya lo enteraste. Así es. Aquí lo más importante es que yo creo que aquí lo que quiere llegar a saber cuál es el campo de lo que es remanente saldo a favor, ¿no?
sea, determinar, a ver, el empleado me debe, o verdad, para que me lo dé, o hay que entregarse. Eso es lo que quiere saber, más que todo. Y con eso te tienes que conseguir con los pagos provisionales y a la contra lo que se determinó. Entonces, sí es importante hacer esta parte del cálculo, no entrega de informativa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque el día de mañana, ¿verdad? El SAT, como ya tiene todos los recibos de nómina de cada empleado, él ya sabe, metiendo esa información en las tablas anuales, él puede determinar si el empleado le debe o no le debe. Que para él es lo más importante, si le debe. Si hay que entregarle, no va a mandar ninguna carta, ¿verdad? De invitación, ni ningún requerimiento, ni ninguna liquidación, nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Que se reflejen ciertos campos, ¿verdad? Dentro del recibo de nómina, donde se determine si hay a tu favor, ¿verdad? O hay que retenerlo, ¿no? ¿Sí? Remanente. Ok, estas actualizaciones, todo esto que está aquí, no modifica el estándar técnico del anexo 20 ni sus complementos, por lo que no afecta los sistemas. O sea, lo único que hay que hacer nada más es actualizar la última versión y ese mismo XML no cambia la estructura del XML, se agregaron nada más campos de deducción, campos de otros pagos y campos de precisión de redacción del campo saldo favor o información del año, indicar del año anterior, el año inmediato anterior o el año igual siguiente, o lo que es la redacción precisa del remanente del saldo a favor. O sea, es información que nosotros tenemos que calcularle, ¿verdad?, a cada empleado ahora en este año con respecto a lo del año pasado. ¿Sí? ¿Cómo estuvo, perdón? Lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo. Es así. Sí, fue preciso, tenemos que hacerlo. Sí, porque ahí no puede determinar cuánto es lo que tiene a favor a cargo, ¿no? Así es. Independientemente de todo. Pero el problema va a ser cuando tome la nómina otra vez, la nómina final, y la pagues en enero. Así es. Porque, ¿cómo lo vas a sumar? O sea, lo vas a sacar vas a tener que dejarlo para el otro año. Vamos a tener que hacer un curso cobrado, ¿verdad? De todo ese tema, ¿verdad? Sí, yo creo que necesitamos a fondo, ¿verdad? Es que hay muchos problemas, hay muchas situaciones diferentes, ¿verdad? ¿no? Y luego los controles de la nómina, de préstamos, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver también. Ahorita vamos a ver también. Si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Pues ya casi llevamos medio curso, ¿verdad? Si no, para irnos al cobrado, ¿verdad? No es cierto. Bueno, con el tiempo que a mí me toca, ya casi yo termino, pero quiero de una vez recordar un poco y ahorita que vamos empezando con la factura, en el tema de algunas prácticas indebidas en el proceso de facturación. Esto es para algunos contribuyentes que a lo mejor estamos haciendo alguna cosa pues indebida o porque no sabemos cómo, porque por errores, porque vamos empezando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es un tema muy propio de algunos contribuyentes, ninguno de los que está aquí, ¿verdad? Algunos otros que están por allá, ¿verdad? Y que probablemente no estemos haciendo las cosas como hay que decirlo, como el SAT quiere, porque prácticamente él quiere que hagamos las cosas pues a su favor, muchas de las cosas a su favor, ¿verdad? En lugar de beneficiarnos nosotros. Pues vamos a verlo así rápidamente. Dice que se ha detectado que en los procesos de emisión de la factura existen supuestos en los cuales la forma de facturar de los contribuyentes no corresponde a lo señalado en las disposiciones fiscales. ¿Sí? Disposiciones fiscales, razón por la cual se tendrá que utilizar algunas prácticas incorrectas. Vamos a ver un poquito del antes, durante y el después de la propia facturación. Y el primer tema importante, ¿verdad?, es la parte de ceder contraseñas de certificado de sello digital en firmas a terceros. O sea, entregamos toda la información de la FIEL, entregamos los certificados, entregamos las contraseñas a terceros, ¿verdad? Yo estoy la verdad, lo que dice el SAT, dice, bueno, yo he detectado, dice la autoridad, ¿sí? He detectado
situaciones pues de contribuyentes que al estar, que emitieron facturas, ¿verdad? Que emitieron sin que el contribuyente haya tenido esta herramienta, esté enterado, de tal manera pues que han resultado pues en contra del propio contribuyente el haber entregado toda esa información de los certificados y los sellos digitales a terceros, ¿no? ¿Y ese de dónde viene? ¿Del SAT? Sí, están precisamente en el SAT. Lo que pasa es que muchas herramientas, o sea, de facturación, lo que te dicen los proveedores, te dicen, mándame el certificado, ¿verdad? Mándame la FIE para poderte configurar tu sistema de facturación. Y eso, la verdad, es una práctica incorrecta. ¿Sí? Lo más correcto debe de ser es que te diga, ok, te estoy adquiriendo un sistema de facturación, ¿verdad? Pero que me dé la posibilidad de que yo inserte en el sistema el certificado, la FIE o la contraseña, yo directamente en el propio sistema, que tenga el sistema la facilidad de que lo pueda hacer, sin entregarte a ti, y mucho menos mandártelo por correo, ¿verdad? La FIE, que viaje por correo electrónico la FIE hasta el proveedor y que él tenga en sus manos esos certificados y que sobre todo haga mal uso de ellos. Yo no digo que esté mal, que se dé certificado o algo a terceras personas y que ellas pues, van a hacer buen uso. Aquí detalle que se ha detectado un mal uso, ¿verdad? Por esas prácticas. Aquí lo interesante es tener mucho cuidado porque se han detectado, ¿verdad?, información del propio contribuyente de operaciones que no realizó. Pero ese es del mismo SAT, ¿no? Porque sí, inclusive hubo un caso en México de que hicieron una complementaria inclusive y solicitaron devolución indebidamente. Sí, aquí es muy importante pues tener muy en cuenta el saber a quién le entregamos nosotros lo que son las contraseñas, no entregárselos nomás a cualquiera, ¿verdad? Eso es lo que es la práctica de vida que se detectó y se puede hacer este tipo de operación u otras más, ¿verdad? ¿Sí? Que pueden perjudicar al contribuyente. Gabriel, yo estoy en un apartado de Prodecon donde está publicando que es muy recomendable que cada vez que vas cerrando bajes el listado de las facturas emitidas y recibidas que están en el SAT, pero que lo hagas con una firma para que se selle. Y esa es tu evidencia en caso de un juicio que en su momento esa factura pues no estaba cuando tú calculaste o hiciste la deducción. Sí. Y de no corresponder a alguna operación tuya, pues obviamente la detectas, ¿no? y la denuncias, ¿no? Así es. Porque es la única manera que vas a detectar si hay un mal uso. Así es. Estás recomendando mucho Prodecon que se baje. Hagamos ese tipo de mecanismo, de bajarlo y con eso queda sellado prácticamente en una huella, ¿verdad? De que tanto comprobantes emitidos y recibidos se bajaron, ¿verdad? Así es, porque muchas veces nos enfocamos a los emitidos, ¿no? Pero nos habla también de los recibidos, donde te va una discrepancia fiscal de facturas X facturadas a tu nombre, ¿no? Así es. Sí, ahí es donde van a empezar un poquito las discrepancias, ¿no? Vamos a discrepancias, ¿verdad? Bueno, rápidamente, otra práctica indebida es condicionar a los contribuyentes la emisión de la factura alegando que fiscalmente deben entregarles datos como el nombre o razón social, el domicilio, ¿verdad? Y todos sabemos que a partir de la 3.3 ya no es un dato obligatorio el domicilio, ¿verdad? Ni incluso la razón social. Pues el único dato obligatorio es el RFC. ¿Sí? El RFC. Con eso es suficiente para nosotros pedir una factura, entregamos el RFC y si queremos entregamos el mail, ¿verdad? Pero pues si no, pues ya lo bajamos del buzón nosotros. Más. Y por ejemplo, cuando damos de alta a un cliente que no tiene datos y que apenas está dando alta en la empresa, el sistema a mí me pide que también le pida el domicilio. No hay problema si no lo... No hay ningún problema. Esos datos son por cuestión de CRM, de seguimiento del cliente nada más. Ya no son datos obligatorios para efectos de timbrado. Y hemos tenido clientes que si nos piden, ¿sabes qué? Yo quiero que venga el domicilio. Ah, sí, esa es otra práctica en México. Y ya lo tenemos que poner. Así es. Porque ya lo pide el cliente.
Así Pero es. sí hay clientes, o sea, si por ejemplo yo no quiero, yo a la factura sí la tenemos que tenga el domicilio también, porque sí tenemos clientes que quieren el domicilio. Así es, así es. Y Esta también es en un una momento práctica de dado, si un cliente me dice, ¿sabes qué? No me pongas domicilio, nada más te dar mi nombre y el RFC, así te lo podemos dejar. Sí, con el puro RFC es suficiente. Y ya no, ya ni dirección nada así. Con eso es suficiente. De Ah, con eso es suficiente. Otra práctica de vida es el depósito de viáticos a cuentas personales del trabajador sin reportarlo en el recibo de nómina. Eso es una práctica muy recurrente. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que el depósito de la acumulación incorrecta del ingreso del trabajador y sus retenciones incorrectas, ¿verdad? Entonces es un tema también importante en el manejo de las nóminas, el manejo de los viáticos, que ahorita vamos a ver también un poquito de ese tema, ¿verdad? ¿Sí? Sí, el depósito de viáticos en la cuenta de nómina del trabajador a fin de transparentar el flujo de recursos, práctica correcta, emitir recibo de nómina reportado en otros pagos, la cantidad de entrega del viático, identificar los viáticos que resulten ingresos grabados y exento por el trabajador en el CFDI de nómina una vez que regrese a los viáticos. Es una práctica, yo creo que es un tema que también hay que desarrollarlo a detalle, ¿verdad? Pero es el tema de los viáticos, ¿verdad? Ahí también es una bronca. Sí, esa es otra bronca también. Ok, otra práctica es la no emisión de la factura en el momento en que se realice en el que se reciba un anticipo. O sea, no emisión. Hay que recordar que se entiende por anticipo el pago realizado en una operación en donde no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio a adquirir o su precio. Es decir, cuando exista incertidumbre en estos. ¿Sí? Entonces dice la autoridad que el anticipo deberá documentarse con la emisión de un comprobante de ingresos, ¿verdad? Y consecuencias, imposibilidad de conocer el momento exacto de la consulta del IVA, diferimiento de la acumulación de ingresos para efectos del ICR e incumplimiento de la obligación de emitir factura. Hay un apartado especial, que es el apéndice 6, que habla del procedimiento para la emisión de un CFDI en el caso de anticipos recibidos y está la guía de llenado. Sí, ahí está bien documentadito. De hecho, es un tema que vimos el año pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo abordamos en una plática que les di, ¿verdad? Ok, tenemos también la facturación de depósitos en garantía como un anticipo recibido. O sea, hay que recordar que no se está obligado a emitir una factura por los depósitos en garantía, ¿verdad? La factura de depósitos en garantía se hace la emisión una vez que se cumpla la condición o se materialice el hecho, ¿sí? Para la correcta emisión de los ingresos. Entonces, es una práctica indebida que se estaba dando. Otra práctica indebida es no integrar en el campo, no integrar en el comprobante los complementos que corresponden, cuando entre otros, porque hay alrededor de 41 complementos, según el giro, según la actividad, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de ellos. Por ejemplo, si realiza un cobro por cuenta de un tercero, comisionistas o prestadores de servicios, hay que utilizar el complemento de cuenta por concepto por cuenta de terceros. Se brinden servicios educativos por lo que se recibe un pago, o sea, las colegiaturas, hay que utilizar el complemento de concepto para facturas de instituciones educativas privadas. Muchas veces que estamos haciendo ya nuestra declaración las personas físicas, resulta que las instituciones educativas nos entregaron las facturas y no vienen los complementos. Entonces no nos sirven esas como para deducir la colegiatura, ¿no? ¿Por qué? Porque la institución educativa nos está pidiendo el complemento correcto, ¿verdad? Como para efectos de hacerlo deducible, ¿verdad? Nuestra declaración. Se realiza una enajenación de venta de bienes inmuebles por personas físicas sin actividad empresarial. La práctica incorrecta es utilizar el complemento concepto de notarios públicos. ¿Sí? Utilizar el complemento de notarios públicos. Otra práctica no cumplir con los requisitos fiscales en emisión de facturas. ¿Sí? Requisitos fiscales, por ejemplo, registrando la información no verídica, omitiendo llenar con campos opcionales que se vuelven condicionales en su momento, omitiendo la emisión de facturas globales, omitiéndolas sin cumplir con las disposiciones correspondientes. Las consecuencias serían la omisión de traslado o retención de impuestos, incumplimiento de los requisitos de las facturas, incluyendo las facturas globales, y la imposición de sanciones o hasta clausura del establecimiento por no cumplir con los lineamientos. Entonces, esto ya se dio en varios casos
en algunos contribuyentes, ¿verdad? Les cerraron incluso los establecimientos por no cumplir, sobre todo con las facturas globales, ¿no? De manera correcta, o no pedir comprobantes en el momento, ¿verdad? En el momento que se lo exigía el consumidor y el contribuyente, ¿no? El cliente. Si bien algunos campos conforme al esquema son opcionales, deberá incluirse siempre que se exista algún otro concepto que conforme a las reglas de validación o alguna disposición fiscal lo obligue. Por ejemplo, si yo hago una factura en dólares, ya saben que la moneda, pues cuando es moneda nacional el tipo de cambio es opcional, o sea, prácticamente no es necesario, pero si la moneda es dólares, el campo que era opcional, tipo de cambio, se vuelve obligatorio. A eso se refiere, ¿verdad? No todo el tiempo los campos opcionales, ¿verdad? Son opcionales, algunas veces se van a volver obligatorios porque los obligan otros campos que son, ¿verdad?, opcionales. En la factura global se deberá integrar el número de folio o de operación de ticket que ampare este comprobante. Otra práctica es no emisión de comprobantes por los pagos en parcialidades o no vincularlos con la factura origen. Fíjense, no emitir comprobantes por pagos en parcialidades o no vincularlos con la factura origen. Entonces, esto se cuenta hasta el 1 de septiembre, pero pues hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Si estamos haciendo de manera opcional lo que es el complemento de pago para hacerlo de manera pues correcta, ¿verdad? ¿Sí? La práctica correcta es emitir comprobantes por el valor total de la operación y por cada uno de los pagos recibidos, y el resultado es la acumulación correcta de ingresos efectivamente percibidos, conocer el momento exacto de la captación del IVA y la conciliación de pagos con facturas de reducción de pagos. Eso es importante para la trazabilidad, ¿sí? Y el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Y la otra práctica es pretender que la factura no ha sido pagada cuando fue señalada una forma de pago en la misma. Fíjense, este es un ejemplo muy claro, ¿verdad? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Exigíamos en su tiempo, oye, te voy a pagar esa factura en cheque, ponle 02. Te voy a pagar esa factura en transferencia, ponle 03. Y no, pues era incorrecta la práctica. Pues ahora nos está diciendo la autoridad, pues que pretender que la factura no ha sido pagada, si ya le pusimos que si le pusimos 02, 03 en este momento, pues ya está pagada. Todavía le exigen y es una práctica incorrecta. Es para efectos de flujo, y ya están diciendo que esa factura pues ya te la pagaron. Si ya te la pagaron. Si ya te la pagaron, quiere decir que no estás obligado a hacerle un REP. ¿Sí? Y el REP también es para efectos de flujo. Entonces, ¿quién te da el flujo? Si le pusiste al principio una factura que te la pagaron, ahí te da el flujo, la misma factura, pero si le pusiste 99, ¿verdad? O pago en parcialidades o diferido, pues el flujo te lo va a dar el complemento de la función de pago. Por eso es importante manejar esta parte, ¿no? Si al momento de emitir una factura no ha sido pagada, se deberá señalar como forma de pago 99 por definir, y cuando se reciba el pago, emitir la factura de recepción de pago indicando la forma de pago. ¿Sí? La consecuencia de esto sería una imposibilidad de saber si la factura ha sido o no pagada. Es un tema de IVA, omisión de ingresos y pago de impuestos, incumplimiento de los requisitos de las facturas de parcialidades, por lo tanto, sujeto a sanción, ¿verdad? Otra práctica es solicitud de facturas por importes pactados cuando las contraprestaciones es menor argumentando los descuentos comerciales. ¿Sí? ¿Cuál es la práctica correcta? Pues la emisión de una factura por importes pactados, y en caso de realizar un descuento, emitir una factura de ingresos y establecer las relaciones. O sea, que muchas veces exigimos nosotros, bueno, les digo, oye, cámbiame la factura por me aplicas el descuento. Hay una, la más común es Omapas, que te manda una factura y dice tienes 5 días, pero nunca te emiten ya notas de crédito ni nada, simplemente la pagas corta. ¿En qué caso más o menos? En los mapas en el recibo que te mandan, te dice si la pagan entre los primeros 3. Ah, ok. Descuento por cuánto pago. Págame menos, pero la facturación que te emiten es por el 100%, ¿no? Nunca te dan una que ya sea más. Sí, no te hacen la nota de crédito.
116 y tú pagaste 99. Pues ¿Y la diferencia dónde está? La diferencia no tiene. Y cuando pides la factura te lo da por 116. O sea, de hecho emiten la factura. Ah, te la emiten. Bueno, pues ahí hay un buen cliente, un mapa, necesita un buen asesor fiscal, ¿no? Que lo vaya ¿verdad? Que vaya y lo ponga al corriente. Hay facturas también que te ponen lo que es el subtotal, ¿no? De lo que estás comprando. Y ahí abajo te ponen descuento. Y te dentea el total, obviamente ya descontando el descuento. Sí, ya ese descuento ya está dentro de la factura, eso es Hay inválido. una segunda. No, porque en ese momento ya definiste cuál es el descuento. Ya estás neteando ahí la factura. Esa práctica es correcta. Aquí está hablando de cuando tú facturas el total. ¿Sí? Y después le dices, ¿sabes qué? Cancélame la factura para que me apliques el descuento. La autoridad no quiere eso. La autoridad quiere que le dejes la factura por el total y que hagas una nota de crédito. ¿Por qué? Porque eso le beneficia a la autoridad, porque las notas de crédito se van a hacer anuales, ¿sí? En el caso de la persona moral. Entonces, pero si se la cancelas, ahí es donde ya le duele, ¿verdad? Dice, pues, ¿cómo? Estoy recibiendo menos ICR. Ese es el tema más que todo, ¿verdad? Y aparte, pues está el tema de las NIF, ¿verdad? Aquí los expertos pues, son los que nos van a platicar esa parte, ¿no? Las mejores prácticas. Ok, otra práctica es emitir una factura con una forma de pago distinta a la recibida, pues ya lo hemos platicado. Cuando se realiza el pago en efectivo y se señala un medio bancarizado. Esto me recuerda cuando vamos al médico, ¿verdad? Y no tiene terminal. Y le digo yo, aquí te va en efectivo, pero ponme que te la pagué por tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea deducible, ¿verdad? Entonces es una práctica. Cuando se utiliza el pago en efectivo y señala un medio bancarizado. Práctica correcta, emitir la factura con la forma de pago real y en general con todos los requisitos conforme a las especificaciones en la materia. Facturas electrónicas de datos no verídicos, deducibilidad y acreditamiento, infracciones y ejecuciones fiscales. ¿Sí? Y un tip, ya para cerrar la última lámina, dice: tiene operaciones para generar correctamente la nueva factura con respecto a los anticipos. Si se trata del remanente de algún pago, o sea, dice la autoridad, devuelve el importe o considéralo como un anticipo, dice la autoridad. Oye, me pagaste de más. Ah, bueno, pues te devuelvo el dinero. O ¿sabes qué? Voy a hacer una factura por anticipo. Factura por anticipo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese anticipo luego pueda aparecer. Vamos, para flujo, ¿no? No puede, por ejemplo, si ya tiene una factura hecha, por ejemplo, si alguien le pagaste una factura de más y luego te trae otra factura y dice, oye, pero me doy cuenta que ya te pagué de más, ¿puedes aplicar esa factura o a fuerza tiene que hacer esa? Puedes devolverlo, dice ahí, o puede ser un anticipo. Así. Tiene que hacerte una factura. Literal, no literal. ¿Sabes qué? ¿Qué quieres con el dinero? Que me lo quedes y ya, te voy a hacer una factura de anticipo. Ah, no, devuélvemelo. Ok. Todo el procedimiento, el control interno que hacemos nosotros para una devolución, ¿verdad? De ese dinero. Ten en cuenta que, número uno, si desconoces o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo, se trata de un anticipo. Fíjense, no conocemos el bien ni conocemos el precio del servicio. Eso es un anticipo. ¿Sí? En caso de que sí conozcamos el bien o servicio o facturemos, así como su precio, no es anticipo, sino un pago en parcialidades. ¿Sabes qué? Me hablas el viernes, oye, te deposité, bueno, te hago la factura pues, más al rato, se me olvidó, pasó viernes, sábado, domingo y el lunes me acordé, no le mandé la factura, y se la vuelvo, dice que en ese momento, pues me lo pagaste con anticipación, ¿verdad? Es un pago en parcialidad, le hago la factura y le pongo el medio de pago, ¿sí? Se ve el caso de algunas gentes que te van a hacer un trabajo y te dicen, dame el 50%, por ejemplo, te voy a poner unas rejas, ya sé el precio, pero quiero el 50% para comprar material. Eso no es anticipo. Entonces, te piden el 50% sobre el trabajo que van a realizar. Ese se considera un anticipo, porque ahí conoces el bien o el servicio que te van a prestar y sabes el monto y todo, nada más que ellos te piden el 50%. Si nos vamos literal a lo que dice ya lo que es la regla,
Sería parcial. No sería el anticipo, sería una parcialidad. Pero ¿qué pasa si tú le dices, ¿sabes qué? Pero como casi no te conozco, ¿verdad? Y tengo mis dudas y mis políticas son, tengo que pedir el comprobante, dame un comprobante. Entonces sí, ahí se va a tomar como, ahí sí te puedo dar un anticipo, una factura por anticipo. Entonces, en este caso, pues, y si es en parcialidad, tuvieran que facturar al 100%, por ejemplo, te voy a instalar esto, lo que sea, aquí está la factura al 100%. Dame el 50%, se convertiría en parcialidad. Así no es, me importa. así es. Porque ahorita todavía lo están usando, es 50% de anticipo, y ya es el bien, a la orden de compra la tienen, pero tienen el 50% por adelantado, inclusive tú no has recibido el bien en ese momento. Por eso queda la duda, pues, porque por lo regular cuando te facturan es porque te entrega un bien o un servicio en el momento de facturarte. Y en este caso te dicen, te voy a hacer apenas el bien o el servicio. Sí, yo creo que ahí al SAT, el SAT primeramente ve sus intereses y después ve la parte comercial, ¿verdad? Donde estamos nosotros en el proceso diario del comprar y vender, ¿verdad? Relacionado, ¿no? O sea, él quiere ir un poco más allá de decir, ¿sabes qué? En todos los casos, a mí me interesa que tú hagas un anticipo, que factures un anticipo. ¿Por qué? Porque con ese anticipo yo estoy pagando el ICR inmediatamente. De otra manera, no estoy recibiendo un anticipo, a lo mejor estoy viendo la parte del IVA, porque si lo hago, ¿verdad? Ese anticipo lo juego para efectos del IVA, ¿verdad? Lo contabilizo, ¿verdad? Una póliza interna, pero no lo facturo, ¿verdad? Entonces en ese momento no se está convirtiendo en un ingreso para efectos de ICR. Pero el SAT lo que quiere es, no, a mí me interesa que tú lo factures. ¿Sí? De hecho, lo que es el anexo 6, el manejo de anticipos, no existía. En los primeros anexos no existía. Hasta posterior se dio cuenta y dijo, aquí está, ¿verdad? Una parte muy interesante, necesito definirlo y decirle a los contribuyentes cómo lo quiero yo que lo manejen. ¿Cómo me interesa que lo manejen? ¿Cómo me conviene que lo manejen? ¿Verdad? Sí. Yo tengo